Salud tiene un total de 3 plataformas en toda España. El número de asesores inbound es de 800 y el número de asesores outbound es de 70. El volumen mensual de llamadas de Quirón Salud en outbound es de 200.000 al mes y el volumen en inbound es de 1.200.000 al mes. En cuestión de gestiones por canal, un 90% de las gestiones las realizan por el canal de voz y el 10% restante por mail, chat, etc. El NPS de Quirón Salud es de un 70%. Bueno, pues bienvenidos. Hoy, dentro de este Expo RC 24, hoy estamos ya en el segundo día, en el día 7. Ayer fue un día muy intenso, muy duro, donde tuvimos también otros compañeros dentro del podcast. Y ahora tenemos como invitado a César López Benito, director del Centro de Operaciones del Paciente de Quirón Salud. Bienvenido, César. Muchas gracias. La verdad es que a César incluirlo dentro del podcast me ha costado lo mío. Al final, a través de las artes de Marian, pues hemos conseguido convocarlo, porque al final el trabajo, el volumen de trabajo que puede tener el director del Centro de Operaciones al paciente de una cadena hospitalaria como es Quirón, pues se me antoja bastante intenso, ¿no, César? Es tremendamente intenso, además con todos los cambios que estamos teniendo en los últimos años, con todo un sector tan sumamente ahogado por la parte de la oferta, pues estamos en unos cambios tremendamente disruptivos y además muy veloces, muy ágiles. Cuando dices cambios, ¿qué tipo de cambios? Bueno, el sector de la salud desde hace tiempo tiene un problema importante, es un problema de oferta, porque tenemos una demanda ingente. Por demanda son pacientes. Pacientes, okay. Exacto. Tenemos un gran volumen de pacientes, tenemos muchos más pacientes que médicos que puedan atender. Y además hay temas que son puramente estadísticos, o sea, por ejemplo, temas demográficos que nos están diciendo que se invierte la pirámide poblacional, tenemos cada vez más pacientes con necesidad de atención médica y luego por el lado de la oferta, que es el gran problema que tenemos, cada vez tenemos menos médicos, ¿no? No tenemos una gran oferta asistencial, hay muchos médicos que salen fuera al extranjero, etcétera, etcétera, y hay mucho médico mayor que se va a jubilar. Entonces el modelo está ahogado, hay que hacer algo diferente y además es un modelo en el que nadie está cómodo. No está cómodo el paciente porque obviamente no tiene la atención en el tiempo de espera que quiere. Ni de la calidad que espera. Ni de la calidad que espera. No está contenta la aseguradora como tal porque hay una hiperfrecuentación, hay mucho paciente que hiperfrecuenta, etcétera, etcétera. Hay un gasto médico alto. No está contenta nuestros médicos, obviamente, no están contentos porque tienen un gran volumen de pacientes que atender. Y obviamente nosotros como empresa, desde el punto de vista reputacional, queremos dar cabida a todos, queremos atender a todos los pacientes. Entonces, el modelo está ahogado y esto nos ha llevado a hacer un cambio bastante disruptivo en lo que es el modelo de atención. Y de ahí estos cambios que, como comentas, nos llevan a no tener tiempo para casi nada, ¿no? El modelo de atención, al final, dentro de nuestro sector, ¿no? Dentro de la relación con el cliente, nos cuesta muchas veces entender que hay muchas dicotomías, o sea, que hay cosas muy diferentes. Un cliente o un paciente, como llamáis vosotros a las personas que nos contactan, ¿no? ¿Ha cambiado en el tiempo? O sea, ¿cada vez es diferente? El paciente, similar a otros sectores, lo que es cada vez más exigente. Y además tiene más capacidad de llegada, obviamente, ¿no? Por las tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces es cada vez más exigente. Además el paciente, en nuestro caso, es un paciente que paga un tercero, si no pagan de forma directa, paga un tercero para tener una accesibilidad. Entonces exige por ella. Entonces sí que es cierto que justo tras la pandemia, muchísima gente, muchísimos pacientes decidieron asegurarse, ¿no? Coger coberturas de pólizas con aseguradoras. Aseguradoras privadas. Privadas, claro. Las aseguradoras privadas crecieron exponencialmente en esos años porque, como consecuencia del COVID, se para toda la actividad hospitalaria, tienes un cuello de botella que se te lanza, 3 meses sin actividad asistencial, luego recuperarlos en un periodo de 12 meses, bueno, es una burrada. Entonces la sanidad pública de un cierto modo se congestiona y mucha gente sale a la privada. Entonces en esa privada el paciente dice, oye, si yo estoy pagando una aseguradora, pago una póliza, dame accesibilidad, ¿no? Entonces el paciente se vuelve muy exigente. Porque es exigente per se, porque está pagando, y luego porque la cantidad de pacientes es muy alta. Entonces te está ahogando el modelo. De ahí del cambiar, la estrategia es transformar el modelo asistencial, basándonos en la digitalización.
que no utilizar, o sea, utilizar la inteligencia artificial como medio, no como fin. Está claro, persistís mucho en el sector hospitalario a enviarnos a entornos de apps o entornos de autoprogramación, o sea, mucho más autosuficientes. Sí. Y eso, evidentemente, corre el riesgo de que, por un lado, cuando tenemos una necesidad personal, lo que queremos es que alguien nos escuche. Sí. Y por otro lado, hay todo un colectivo de personas de una edad más avanzada que nosotros llamamos como vulnerables, que pueden quedar fuera de ese elenco. Tú eres como el director de centro de operaciones, pero todo esto, la mayoría de médicos tienen sus teléfonos, sus despachos, sus consultas. ¿Eso lo habéis cambiado? Eso lo hemos cambiado, ese no es el caso. Te contesto las dos cosas. Por un lado, hay pacientes que da igual la app que tengas, la web que tengas, lo ágil, lo friendly que sea, da igual. La edición experience que lleve, da exactamente igual. La gente en temas de salud quiere contacto telefónico. Eso es así. No mail, no chat, no WhatsApp, no. Telefónico. Hay obviamente hay un volumen de personas que, pues, ya no sé cómo denominarlos, millennials, generación Z, es decir, todos estos, que no van a llamarte por teléfono si pueden hacerlo por una app, ¿no? Y quieren una respuesta rápida. Y además quieren salir del médico y quieren tener aquí cuál es la siguiente gestión de mi proceso asistencial. Pero una persona mayor, que la gente con un grupo etario por encima de 60 años, etcétera, etcétera, quiere contactar contigo. Un paciente oncológico quiere contactar contigo. En cambio, un paciente que va a una sesión de rehabilitación o de fisioterapia ya sabe que tiene que ir, no quiere que le contactes tú, ¿no? Entonces, cambia, por un lado, esa demanda porque tienes que dar cabida a todo el mundo. Yo creo que al paciente hay que dejarle que vaya por donde considere oportuno, siempre con una paridad en todos los canales. Y en la oferta, obviamente, tenemos que canalizar la oferta, porque la forma de gestionar nuestra demanda es canalizando nuestra oferta, por supuesto. Es un poco el concepto es, antes el paciente se acomodaba a la agenda del doctor. Ahora es el doctor el que tiene que dar cabida a todos los pacientes. Entonces, no hay teléfonos de doctores, hay excepciones, por supuesto, si tú pues tenemos algún régimen de alquiler en alguna clínica de algún doctor, porque sea una clínica especializada en, pues, en Barcelona, etcétera, etcétera. Pero no hay teléfonos. Los teléfonos, la gestión está toda centralizada en el centro de operaciones, en este caso, junto con el hospital. ¿Centro de operaciones que está concentrado en un solo espacio? ¿Tienes una única plataforma? Tenemos tres. Tenemos una en Madrid, 600 personas más o menos, otra en Barcelona, digo por volumen, sí. aproximadamente unas 180, y luego tenemos una en Alcázar de San Juan, que es muy curioso, que es un pequeño spin-off que hicimos durante la pandemia, por la necesidad que teníamos por tema de prevención de riesgos laborales. Entonces buscamos una ubicación donde podíamos posicionar a agentes con distancia, etcétera, etcétera, para darnos apoyo. Y, oye, fantástico. Es una ciudad con una rotación bajísima, un asentismo casi nulo. ¿En qué provincia está? Ciudad Real. Y tenéis, y con 600, 200 y unas 50, cuantas más, 50 más, ¿no sobran recursos para todo? O sea, claro, me decías antes de entrar, la cara que has puesto, creo que ha sido bastante suficiente. Me decías 50 hospitales, ¿no? Antes de empezar con la entrevista, 50 hospitales, más otros tantos recursos, tal. Claro, 900, ¿tantas llamadas, tantos contactos tenéis? Tenemos aproximadamente 1 millón de interacciones al mes. Pero además, la heterogeneidad en el mundo de la salud es brutal. Es decir, no tenemos, entiéndeme, no tenemos un producto único que vaya a un TMO de un HT 230. Tenemos pacientes que te llaman porque están en un proceso oncológico, pacientes que les hemos pautado una prueba diagnóstica y hemos gestionado la autorización, hemos tenido algún problema. Un paciente que tiene que hacerse una gamografía, que es una prueba de medicina nuclear, que tiene unos radiofármacos que como cambie la hora es un... Entonces tenemos que hacer una gestión. En ese caso digo, oye, te voy a confirmar que tienes tal hora, no sé qué, o te voy a llamar para confirmar la preparación de tu prueba diagnóstica. Es decir, hay una heterogeneidad tan alta que casi te diría que ese from puro que la gente supone de, oye, y que éramos antes en su momento, yo recibo llamadas para coger citas, las coloco en el hospital o no las coloco porque no hay hueco y se acaba, eso ha cambiado totalmente. Allá tenemos, yo lo que digo es que nosotros no tenemos agentes, sino tenemos gestores de procesos. Y esto, obviamente, no es... Dices, ¿850 personas para 1 millón de interacciones? Habría que ver la heterogeneidad. También gestionamos toda la parte digital, gestiones de citas con médicos del hospital digital. Es muy heterogéneo. Afortunadamente. Se hace muy divertido.
El otro día escuchaba a Xavi Marcet, no sé si te suena, bueno, Sí. Un tipo genial. Le he leído. Desde aquí recuerdos, que decía, precisamente se metía con el sector de salud y decía que vamos a pasar de ser reactivos, ¿no?, en donde los pacientes llamamos a los hospitales, hola, ¿qué tal? Quiero una visita con mi estomatólogo, a que con todos estos gadgets que llevamos, relojes inteligentes y tal igual, en lugar de llamar nosotros para pedirlo al médico, el médico nos llamará diciendo, oye, siéntate, que de aquí 2 horas vas a tener una ambulancia porque de aquí un rato te va a coger un chungo. ¿Tú crees que eso, o sea, de la inbound al outbound, o ese ámbito de personalización tan brutal que nos apunta una persona tan visionaria como el señor Marcet, crees que llegará? A ver, te voy a decir 2 cosas. Uno, llegará que los widgets puedan llegar a interactuar con... Bueno, nosotros no somos muy amigos de los widgets que a nivel de mercado y demás por 1000 cosas. O sea, por temas de protección de datos, ciberseguridad, un montón de cosas. Luego, pues, son temas asistenciales. Es decir, te estoy dando una alerta de que puedes tener un ictus, puedes estar sufriendo un ictus. Ostras, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Desde el punto de vista asistencial hay que manejarlo con mucho cuidado. Y me voy a la segunda parte. Nosotros, en este cambio estratégico que hemos hecho, hemos llevado a cabo una estrategia que basa todo en salud, en experiencia y en eficiencia. Y en salud es en prevención pura y dura. Entonces, nosotros, de cada 100 pacientes que pasan por nuestros hospitales, 80 tienen una continuidad asistencial. Tienen, es un paciente crónico, una mujer con una lesión ginecológica, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes avances de medicina, ¿no?, que hemos pasado de enfermedades mortales a enfermedades crónicas. Correcto, así es. Entonces, si yo tengo el 80% más o menos de mis pacientes conocidos, porque has pasado por mi casa, yo voy a ser proactivo contigo porque yo voy a gestionar tu proceso asistencial. Ya el salirme a un tercero, bueno, en aquello que nosotros, por ejemplo, consideremos que tiene que ser o que se puede aplicar, lo hacemos. Por ejemplo, dermatología. La dermatología, que es la especialidad con más demanda en España. ¿Sí? Sí, con más demora. Más demanda, no, más demora en España, perdón. Más demanda será la trauma, seguramente. La dermatología, que es la que más demora tiene, y cada vez más, porque al final con la pública se está saturando en este sentido. Desde hace tiempo nosotros tenemos en marcha la teledermatología, una aplicación por la cual tú, a través de una foto con un dermatoscopio, en menos de 48 horas ya te estoy gestionando, estoy diagnosticando, y ese diagnóstico puede hacer que en 5 días estés operado, así de claro. Entonces, eso lo metemos dentro de nuestro sistema, eso sí que está dentro de nuestro portal, etcétera, etcétera, lo tenemos securizado, están los médicos detrás, pero tener widgets que vayan a generarnos un input para que nosotros actuemos de forma proactiva, sé que mucho va por ahí, desde el punto de vista asistencial, pero no sé si es un punto como para poder diagnosticar a distancia sobre cualquier tipo de widget. En ese yo creo que hay que ser muy cauto y que tiene que ser muy maduro la gestión que hagamos. Potencia la gestión de equipos de tus coordinadores y supervisores de Contact Center con la certificación en gestor de equipos de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes. Trabajamos en sesiones teórico-prácticas las habilidades necesarias para lograr una experiencia de cliente memorable. Liderazgo, operaciones, calidad, coaching y gestión emocional. Disponible tanto en formato presencial como online y bonificable por la Fundae. Más información en la web de la asociación. Yo, como director del centro de operaciones, te imagino a ti yendo por la mañana hacia el trabajo en el coche, con una planificación en la cabeza. Supongo que, como aquellos, no hay ninguna batalla que soporte el contacto con el enemigo, y debes llegar allí y debes ser... A ver. ¿Y hoy qué pasará, no? Sí, pero eso es bonito, es retador, también te lo digo. A mí lo que me dicen es, mira, yo ahora tengo el problema de que nosotros hemos cambiado de ubicación, estamos al lado de la M30, justo, ¿no? Entonces no paso menos de 1 hora en atasco, ¿no? Y esto la gente de mi equipo pues le genera un cierto temor, porque si no voy oyendo la radio y tal y me aburro, empiezo a pensar cosas. Entonces, es como me dicen, ¿no? Cuando vas en el AVE, dice, oye, entretenerle, porque si no, voy lanzándoles proyectos, ¿no? Sí, cada vez que llegas, pues posiblemente tienes una planificación, hoy tengo el comité de no sé qué, tengo que hablar con este gerente, con esta dirección, con este área corporativa, lo que sea,
pero luego de repente revienta todo, porque o te llega un proyecto, o porque tienes una necesidad, o porque hemos estado haciendo una implementación, hay que parar, hay que ver no sé qué, porque la parte de experiencia, que es un tema que a nosotros es clave y para el grupo está por encima de todo, pues exige que hagamos lo que sea, o que generemos unos nuevos planes, o que creemos un área de excelencia, 1000 cosas. Entonces, afortunadamente, tenemos como 1000 batallitas, muchas ellas que son coyunturales y muchas estructurales. Y eso es muy motivador, la verdad. Más todas las que nos vamos generando nosotros, que luego dice mi jefe, ves un charco a 1 kilómetro y te vas y te metes. Digo, que me encanta. Pero sí. Va en la naturaleza. Sí. Desde aquí al equipo de César, decirle que siga podcast entre ellos los nuestros y así lo tenemos entretenido. Exactamente. Cuando tú tienes que abordar o sea, ¿qué crees que es lo más difícil que hace tu equipo actualmente? Adaptarse al cambio, es una barbaridad por la velocidad que lleva. Es decir, no paran en una cosa cuando ya están en otra. O sea, este cambio de estrategia que te decía, este cambio que queremos hacer de convertir a los agentes en gestores de procesos, cuando hablo de procesos en palabras en mayúsculas, detrás hay 20 millones de cosas diferentes. Es decir, estamos pensando en si tenemos que formar a todo el mundo, tenemos que capacitar a todo el mundo. ¿Qué formación debe haber? Porque al final, cuando dices la formación es la bomba lidonda, ¿no? Sí, tenemos miles de horas de formación. O sea, ya solo cuando tienes una nueva incorporación, tú para que un agente nuevo empiece a gestionar, la velocidad de... Bueno, tú le metes 5 días en formación, luego le tienes un mes como una especie de cuna, ¿no?, de aprendizaje, y un agente coge una velocidad aproximadamente en 3 meses aproximadamente. Al final, ¿qué es lo que trabajamos? Pues trabajamos en intentar mover la curva. Tenemos que, cuanto antes consigamos capacitar a la gente en tiempo, mejor para todos, ¿no? La formación es continua, pero continua es muy continua. Es decir, tenemos agentes, llevamos nosotros 7 años y no paran de formarse. Ya no es en temas asistenciales porque no entramos nunca a diagnosticar, como es obvio, pero sí que tienes que saber que cuando un paciente te llama, eso que para mí va a ser difícil que un asistente virtual pueda hacer una recogida de intenciones, cuando un paciente te llama tienes que ubicarlo perfectamente, ¿no? Un paciente que te llama diciendo que tiene un dolor estomacal, lo pones en el digestivo, en medicina general, es decir, y tú no tienes que diagnosticar, ¿no?, pero en función de, lo pongo aquí, y luego te llamo y te digo que es que tengo una prueba diagnóstica, pero no sé si tengo una prueba con contraste y me he tomado un café, ¿puedo o no puedo? O sea, cosas que parecen como muy chorras, todo. Pero que pueden ser dirimentes. Sí, vamos, al final, cualquier tipo de gestión que inhabilite el uso de una máquina es un impacto brutal para los centros. Al final es una máquina que no usas, más un paciente que puede haber usado. Es decir, con toda la demora que hay, no podemos fallar. Y se cometen errores, obviamente, porque hay muchas máquinas, hay muchas características, los doctores también, obviamente, tienen todo más o menos su patrón, y aunque se intentan modelizar, cada uno tiene también su idiosincrasia, sus cositas, entonces, bueno, no es fácil. Yo por ya ir acabando, porque ya se nos va, ya sé que es muy poco tiempo, pero bueno, lo merecemos para los seguidores. Por un lado, decías antes del tema de la experiencia de cliente. César, danos tu visión de cómo, desde el centro de operaciones, el contact center, el centro donde tenéis los contactos con los pacientes, cómo conseguís que esa experiencia de cliente, ¿qué aportáis dentro de la experiencia de cliente de Quirón? Mira, si nosotros nos quedáramos, te lo digo explicándote el pasado, si yo me quedara en que un paciente me llama por teléfono y yo le cojo o no le cojo el teléfono, primera. Paciente que ya lleva la pena en el propio nombre, paciente ya te está llamando, con lo cual tiene que esperar. ¿Te cojo o no te cojo el teléfono? Te cojo el teléfono y no soy capaz de gestionar tu atención. O sea, y esto puede ser desde es que me he notado un bulto, una mujer, me he notado un bulto en el pecho. Si no te he cogido, ojo, si te he cogido y no soy capaz de ponerte para que un doctor te haga una ecografía de mama, para que te vea, te mande una eco de mama, etcétera, etcétera, o sea, ya no es un tema de experiencia, es un tema de salud, es un tema brutal. Entonces, ¿en qué es lo que estamos trabajando? Queremos aportar valor en toda la cadena, no en la que teníamos hace 5 años de te cojo o no te cojo, y si no te cojo, meto un BPO que tenga 1000 posiciones no sé dónde y que cojamos todo el tráfico, vamos al 99% de nivel de atención. No es eso, es que consigamos que el paciente entre, esté en el hospital y cogemos al paciente en el hospital, porque ahora nuestro proceso, nuestra visión no es solamente esa entrada,
es todo el proceso. Te voy a poner en el centro, voy a hacer lo imposible para coger todas las llamadas, todas las interacciones, llamadas, mails, lo que sea. Voy a ver cuál es tu necesidad. Si tu necesidad no puede ser cubierta de inmediato porque no hay un hueco o lo que fuera, voy a hablar con el centro, voy a hacer que te gestionen esa prueba con ese doctor porque has tenido una mancha, porque has tenido un bulto, etcétera, etcétera, que en menos de 24 horas te voy a intentar devolver la llamada, te voy a decir, pasa este día, y cuando tú salgas de la consulta, yo voy a recuperar tu gestión para citarte la prueba diagnóstica, para autorizarte la prueba con el médico y para citarte la revisión con el doctor. Y todo eso es el mismo proceso. La aportación de valor, si nosotros interactuamos en todos los puntos, la experiencia es creciente exponencialmente. Lo que teníamos antes, y yo le decía a mi jefe, esto es un tema de capital humano, de fuerza, ya está. Pongamos recursos como si no hubiera mañana y ya daremos la satisfacción hasta este punto. Pero es que nosotros como grupo, nuestra responsabilidad no está aquí, en coger todo, sino en coger todo, colocarlo, retomarlo, y que la experiencia del paciente no sea solamente cuando entra por la puerta del hospital, sino desde que contacta con nosotros hasta que le retomamos para que vuelva a entrar en el proceso, si así debe de ser. Y ahí hemos hecho una barbaridad de iniciativas, que ya no es NPS, calidad emitida percibida, son los PROMs, los PRENS, que son indicadores de calidad desde el punto de vista asistencial, es los tiempos, los SLA de respuesta. No te puedo dejar ahí colgado en una lista de espera per secula seculorum. Cierto es que no siempre podemos dar esa agilidad que queremos, pero no dejar nunca pacientes, sobre todo, que cuando han pasado por un doctor y están diagnosticados, tienen una prioridad asistencial. Nunca se pueden dejar fuera de aquello que el doctor ha dicho, le tengo que ver una semana, le tienes que ver una semana, se acabó. O sea, ¿creéis que el paciente confíe en vosotros igual que confía en el médico? En el proceso, sí. El paciente, con los médicos, esta confianza la habían ganado, está claro. Ya. Esta la tenían ganada, ¿no? Tú, un paciente a ti te puede coger y te puede gestionar una reclamación, te puede dar una reclamación como consecuencia de que no me has atendido rápido y no tenías ni idea. O el médico no tiene agenda, pero cuando llega el doctor está encantado de que le vea, ¿no? Entonces, no ha tenido agenda, me ha visto 3 meses después usted, pero bueno, me ha visto, con lo cual no Fantástico. Pasa nada. Pero nosotros tenemos que conseguir la confianza de que el paciente sepa que nosotros somos responsables de su proceso. Y que estéis allí. Y que vamos a estar ahí. Y que además le damos a dar respuesta con agilidad. De hecho, justo nos hemos autoobligado, nos acabamos de certificar para cumplir con los requerimientos. Y otra cosa no, insisto, en el grupo, desde nuestro presidente, que es el que primero lo impulsa, la experiencia de paciente está por encima de todo. Y la experiencia pasa por un tema de prevención y de salud, así de claro. Joder, por último, se me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero tengo que escoger una. Yo imagino que tu día en el centro de operaciones debe ser la bomba. O sea, imagino que los lunes no tiene nada que ver con los viernes, si llueve, si hay pandemia, si hay gripe, si hay, yo sé, la Virgen en vinagres. Sí. ¿Cómo lo gestionas eso? O sea, porque antes has dicho, no, BPOs, no, todo internalizado. O sea, no sé, tecnología, inteligencia artificial. ¿Cómo va el tema? Esto es un mucho de todo. Nosotros, como bien apuntas, pero yo siempre digo lo mismo, el paciente enferma generalmente los lunes por la mañana, el fin de semana nadie enferma. No, cuando juega en Madrid o el Barça no enferma nadie. El Barça, los hospitales están vacíos, después del partido algunos se llenan, últimamente se han llenado los de Madrid, más que los de Barcelona, pero bueno. Pero no quiero decir que me alegro, pero vamos, sí, okay. Pero bueno, más allá de todo eso, los pacientes, la curva se repite año tras año. Los pacientes llaman de lunes a viernes de una forma decreciente y además conocen los picos. O sea, nadie llama a las 9 de la noche para pedir una cita, te llaman a las 10 de la mañana. Una cosa muy curiosa que nos ha traído es que la vuelta del teletrabajo, la disminución del teletrabajo después de la pandemia que se está produciendo ahora, nos ha adelantado el pico de llamadas. Una cosa súper curiosa. Entonces, ahí lo regalamos, ¿eh? O sea, sí. Bueno, nosotros potenciamos el teletrabajo. Yo soy un firme creo muchísimo estoy muy convencido en el tema de la conciliación familiar y como tal lo potenciamos al máximo. Pero los picos los tenemos perfectamente ubicados. Obviamente en verano la gente enferma muchísimo menos, también es verdad que los doctores también tienen que coger vacaciones en algún momento. Entonces, para todo eso, y luego, perdona, comentabas fenómenos climatológicos más allá de la lamentable dana y demás, nosotros sabemos que en Barcelona cuando llueve tenemos un aluvión de llamadas, porque se atasca la ciudad. Y se acabó la gente. Y entonces la gente empieza a llamar, llegó tarde, y todas esas cosas, ¿no? O no llegó directamente, ¿no? Incluso los doctores, un doctor que tiene que llamar, reprográmame la agenda, ¿no? O sea, esto lo tenemos muy... O sea, ¿en Barcelona pasa más que en el resto de España? Barcelona pasa más que en el resto.
El tema de la lluvia, de verdad. Pero yo creo que también, yo he vivido en Barcelona algunos meses y es verdad que ir por las rondas era complicado. Sí. Pero bueno, más allá de todo eso, lo tenemos todo muy medido. ¿Utilizamos algún BPO para que nos apoye en el desborde? Sin duda, claro que sí. Pero más allá de todo eso, nosotros estamos inmersos desde hace tiempo en temas de incorporar asistentes virtuales y demás. De hecho, ahora mismo estamos con un proyecto de un asistente virtual de IA generativa muy potente, que nos va a traer muchísimo, pero luego también hemos incorporado otros proyectos tecnológicos que para nosotros son claves, como hemos creado un gestor propio, porque todo el desarrollo que tenemos de nuestro sistema asistencial y de lo que es parte asistencial y de la parte que es no asistencial, lo hemos desarrollado in-house y ahora mismo estamos justo con una ficha que hemos creado, donde tenemos una visión total y eso nos permite ser mucho más ágiles y además de ser más ágiles, gestionar diferentes tipos de interacciones con los pacientes, con lo cual, si me llamas una vez, me vas a llamar una vez, no me vas a llamar más, o te llamo yo y te gestiono todo de una, consentimientos, pruebas, autorizaciones, lo que sea. Te lo agradezco personalmente, sí. Y luego, pues otros proyectos de automatismos que, al final, me voy al principio, si cada 100 pacientes que pasan por mi casa, 80 los tengo yo dentro, yo sé cuál es tu paso siguiente, porque me lo ha dicho un doctor. No voy a provocar que tú lo hagas, lo haré yo. Yo sé que tú tienes estas condiciones, que el médico te ha solicitado esta prestación, esta prueba, esta continuidad, y además me ha dicho cuándo la quiere. Lo tengo en mí, o sea, no tengo mayor delito si no soy capaz de gestionar eso. Automatizando, industrializando determinados procesos, soy capaz de hacer que esa curva se atenúe muchísimo. Y luego, obviamente, todo el tema de la IA, que no es que esté de moda, como ayer decíamos en una charla, es que es una realidad desde hace tiempo. Y ya está. Otra cosa es cómo evoluciona y cómo lo aprovechemos. Ok, pues César, muchísimas gracias. Aquí lo tenemos que dejar, ya nos emplazaremos en otra conversación, que no se nos ha quedado un montón de cosas al tintero. Gracias a vosotros. Gracias por la honestidad y gracias por aportar esa visión tan particular que tenéis en vuestro ámbito. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Hasta aquí el podcast con César sobre cómo se trata, cómo se gestiona el cliente, en este caso el paciente, dentro de Quirón Salud. Imaginaos la complejidad que tiene y la sensibilidad que tiene cada uno de esos clientes cuando llaman y contactan con él. En este caso hemos coincidido, seguimos en el especial de Expo RC de 2024, donde aprovechamos que él tenía una charla aquí en una de las mesas, aportando también su visión y hasta aquí podemos leer. Muchísimas gracias, hablamos en siguientes capítulos. Seguidnos en cualquiera de los medios que podemos, tanto en Spotify como en cualquiera de ellos que podáis acceder de los podcasts y hablamos pronto. Hasta pronto.